habla de la persecución. Y estos dos temas tienen que ver con los cristianos. Pregunta que viene el catecismo y también tiene que ver con Cristo. Pregunta que también tiene que ver con el catecismo y que vamos a meditar esta mañana. Oramos. Bendito Padre, Señor, te damos gracias, muchas gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque nos revelas todo lo que es de bendición para tu pueblo, para cada una de las familias, para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque en tu proyecto eterno, Señor, nos contemplaste. Nos llamaste, Señor, y esta mañana, Señor, nos vuelves a insistir, nos vuelves a decir por medio de tu palabra, que como cristianos, Señor, ¿qué queremos hacer? ¿Y qué quieres tú que nosotros hagamos? Gracias, Señor, por la presencia de tu Espíritu Santo, que es el que habla a nuestro espíritu. Te lo pedimos, te lo rogamos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ubicarnos en el pasaje de 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 10 al 16. 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 10 al 16. Y leemos, por favor, el primer versículo de este pasaje, versículo 10. Cada uno según el don especial que haya recibido, ministros para nosotros como buenos administradores de la mejor de la gracia de Dios. En este versículo, como que se abre un telón, y ahí está presente el Señor Jesucristo y nos está viendo a cada uno de nosotros. Nos está viendo y está diciéndonos, ¿qué estás haciendo con qué? Con los dones que te di. Una pregunta del Señor directa a cada uno de nosotros y nos habla por nuestro nombre. A veces decimos, ¿qué haríamos si Cristo estuviera aquí? Y déjame decirles que el Señor Jesucristo en su tercera persona, por medio del Espíritu Santo, se manifiesta y está aquí esta mañana, y no solamente está aquí en su casa, sino está en cada uno de nosotros que le hemos dicho que sí al Señor Jesucristo. Y ahí está el Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo, y cada día nos está preguntando, ¿qué estás haciendo con los dones que yo te di? Lo pregunta en amor, pero también lo exige. Estaban unas mujeres platicando, como dicen, muy sabroso, en lo suyo, platicando. Y llegó por ahí un hombre necesitado y les dijo, perdón, ¿no tienen algo que comer? Y pues como la plática, sus cosas, su comentario, las tenía muy ocupadas, la respuesta fácil y directa. No tenemos nada. Y entonces este hombre le dice, permítame por favor hacer una sopa de una piedra que traigo aquí. Y ya tomó la atención de todas ellas. Permítame depositar la piedra en una vasija para hacer una sopa deliciosa. Y entonces, pues, asombradas y con la curiosidad, oye, pues vamos a facilitar la estufa y la vasija. Y le dieron la vasija y este hombre puso la piedra, agregó agua y ahí la calentó un rato y la prueba y dice, esto está delicioso. Se quedan las miradas, pero si le trajeran unas papas, y se arrancó una con las papas, permítanme, fueron con las papas y las pusieron. Pero si le pusiéramos cebolla y zanahoria, estaría más sabroso, y nosotros vamos y las trajeron. Y si pusieran un pedazo de res con sus huesos, esto quedaría más sabroso. Y inmediatamente se fue, yo tengo y las trajo. ¿Quieren probarla? Sí. Bueno, si quisieran traer platos, cucharas para probarlo, y una dice, yo traigo limones si quieren, y trajo los limones. Y probaron de esa sopa deliciosa, probaron ellas y hablaron a sus familias para que vinieran a probar de esa sopa. Este hombre les dijo, ahí les dejo la piedra, para que sigan haciendo sopa y atiendan cuando hable el Espíritu. Nosotros estamos en lo nuestro, en lo de cada día, en lo que nos interesa, y el Señor nos dice, quiero que uses tus dones. Nos pide que explotemos, trabajemos ese don que el Señor nos ha dado. Y como estas mujeres estamos en lo nuestro, pero
cuando nos motivamos, cuando entendemos, cuando reaccionamos y empezamos a aportar cada uno sus dones. Cuando nos juntamos y damos todos nuestros dones, y no solamente lo que pide el Señor, sino como esta mujer que ofreció limones que no se le habían solicitado, y vamos más allá de lo que el Señor nos pide, vamos a hacer una sopa bien deliciosa. El Señor dice, va a ser algo hermoso, una bendición que utilicemos nuestros dones. Y nos vamos a sorprender como ellas del resultado, y vamos a bendecirnos, y vamos a bendecir a la familia, y vamos a bendecir al prójimo. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 1:7, nada le falta a el don que te he dado. A los dones que te he dado no le falta nada, para que tú manifiestes la gloria de Dios y hables en el nombre del Señor. Dice 1 Corintios 12:31, procura los dones. Usa tus dones, ponlos en práctica, pon los mejores dones a trabajar. Hermanos, hay dones específicos, hay cantidad específica de dones para un servicio específico, pero escuchen, hay una rendición de cuentas, un día específico de qué hiciste con esos dones. El mismo versículo 10 dice que seamos ¿qué? Buenos administradores. Me llama la atención que no dijo sean administradores de sus dones. Dice seamos buenos administradores. Diría alguien, ya quisiéramos cuando menos ser administradores, pero el Señor pide buenos administradores. ¿Y qué es un administrador? Los que están en la administración. Es el que se junten las personas o que la persona empiece a trabajar eficientemente en organizar el funcionamiento. ¿Para qué? Para un buen rendimiento. En resumen es eso. Tú eres el administrador de Dios y estás a cargo totalmente de tus dones. Nadie más puede usar tus dones. Tú los vas a usar. Tú vas a dar cuentas de esos dones. Tú eres el responsable. Yo recuerdo que uno de mis directores me dijo, Daniel, prepárate, nos vamos a Alemania a llevar a los alumnos a una beca que tienen ellos y me vas a acompañar. Pues no, me emocioné tanto que pues rápidamente, papá, mamá, ¿saben qué? Me voy a Alemania, y acá los amigos, fíjate que me voy a Alemania. Bueno, se llegaba la fecha y este director me dice, Daniel, voy a Alemania, dejo la escuela en tus hombros, es tu responsabilidad que la policía. Pues claro que me decepcioné, y claro que tuve que cuidar la escuela y ponerme a trabajar mientras él se fue. Cuando el Señor nos habla de los dones, nos promete un viaje. Y usar los dones, vivir trabajando los dones, es una bendición desde ese momento. Y esa promesa de un viaje a la eternidad para estar con Él por siempre, se cumple. Pero hermanos, debemos de cumplir con estos dones. Si fracasamos con el uso de estos dones, ese viaje no se va a cumplir contigo. Al contrario, va a haber otro viaje, pero con otro destino. Ese destino se llama infierno. Los dones mejores, dice 1 Corintios 12:31. ¿Cuáles son esos? Si leemos el versículo 11, por favor. Si alguno habla conforme a las palabras de Dios, si alguno ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos diferentes dones, pero estos dones especiales, los mejores dones que el Señor dice que usemos, todos y cada uno de nosotros, y no podemos decir es que no sé cuáles tengo. Bueno, al menos estos dos son los que debes de tener. Que hemos leído, meditemos en ellos. El primero, hablar de la palabra de Dios, enseñar, predicar, exhortar, pronunciar, decir, usar un folleto, una grabadora, un teléfono, una computadora, un celular, lo que sea,
pero con parte de la palabra de Dios. Debemos de permitir que Dios hable a través de nosotros. Y si Él está con nosotros, que lo prometió y que estará con nosotros hasta el fin del mundo, ¿cómo crees que vas a hacer tú eso? ¿Cómo vas a usar tu don en una forma hermosa, buena, correcta, perfecta? Lo vas a hacer bien. No le haces que no sean 5,000, que nada más sea uno. O no le haces que no seas un orador, sino nada más hablas con lo que puedes hablar, con lo que tú tienes la facilidad de hablar. En todas las maneras va a estar bien, porque va a estar el Señor contigo, haciendo que tu don se ponga a trabajar y será de bendición. La palabra de Dios dice que no volverá vacía. Tú no te mortifiques en que cuál va a ser el resultado, mortifícate por hacer ese trabajo que el Señor te comisiona. La palabra de Dios no volverá vacía. Los que tú te des cuenta que el Señor los llamó, ellos estarán con el Señor y vivirán por la eternidad. Y los que no creyeron, los que no aceptaron, también se cumplirá la palabra que pasarán a la condenación eterna. La palabra no vuelve vacía. Habla con autoridad, porque estás hablando verdad. Estás hablando palabra de Dios, no tiembles cuando digas las cosas que el Señor te dice y te pone en tu boca para compartir. El segundo don que el Señor pone en nosotros es servir, ministrando. Hospitalidad, visitas, dádivas, oraciones, llamadas, que cada día yo me pregunte, ¿en qué puedo servir? ¿Cómo me ocupo? ¿Qué puedo hacer para que mi prójimo, en esa necesidad que tiene, en ese dolor, en eso que él necesita, yo esté presente para poder servir, para poder ministrar? Le decía a mis suegros, le decía a mis padres en esta semana, qué bendiciones que ustedes tienen hijos, casualmente 4 y 4 de los 2 lados. Hijos que están ahí para apoyarlos a lo que ustedes necesitan, para servirles, para devolverles algo de lo mucho que ustedes nos dieron como padres. ¿Qué bendición tienen? Y a veces digo, bueno, ¿y entonces a quién sirvo? Hay una pareja de ancianos, humildes, necesitados, donde la señora es ciega, donde el Señor recoge botes, papeles para el comer de cada día, y no tienen hijos, no tienen parientes, pero tienen una familia que se llama familia cristiana. Yo doy gracias a Dios por la vida de mi hermana Martita, que ella va, los visita, les lleva la palabra de Dios, les lleva alimento, y sé que lo hace, como todos y cada uno de nosotros lo debemos de hacer, para la honra y gloria de Dios, para que el Señor sea alabado. Y hermanos, cuando lo hacemos por aplausos, cuando lo hacemos para que la gente se dé cuenta, hay que dar un premio, y tu trabajo no sale bien. El uso de tu don no sale bien. Es mejor que la recompensa te la dé Dios en la eternidad, y será exponencialmente mucho mayor que un aplauso. Siempre haciéndolo para la honra y gloria de Dios. Esta primera parte habla de los dones que el Señor nos ha dado para ser usados. ¿Qué le vas a decir al Señor hoy otra vez? Pues ya veremos después. Pero acuérdate que el Señor te pregunta cada día, ¿qué estás haciendo con los dones? Si te dices cristiano, si te dices seguidor de Cristo. Versículos 12 al 15. ¿De qué habla en general esta segunda parte? De la persecución. Acción de perseguirte, de buscarte, de alcanzarte. ¿Para qué? Por ser creyente, por ser cristiano, por ser seguidor de Cristo, para molestarte, para fastidiarte, para incomodarte, para dañarte, para herirte, para hacerte todo el mal que se pueda. Eso es la persecución. ¿Y por qué? ¿Por qué eres perseguido? Bueno, esto es porque eres cristiano. Esto es porque tú crees en el Señor Jesucristo. ¿Y qué es ser cristiano? A veces los decimos cristianos y a veces ni la definición sabemos, y mucho menos la practicamos. Cristiano es tener fe, creer en Jesucristo, en nuestro Dios,
que relaciones con Él, que participes de su unción, que promuevas el reino de Dios, que luches contra el pecado, contra Satanás, y que estés seguro y tengas certeza que un día vas a estar con Él por la eternidad. Y Cristo, ¿por qué se le llama así Cristo? ¿Qué significa? Ungido. Esto es lo que ordenó el Padre. Es el Espíritu Santo el que lo ungió. Fue señalado para ser nuestro supremo profeta, para que Él nos platicara y nos dijera: la profecía fue cumplida. Para decirnos las profecías que habían de venir, para que estuviéramos a la expectativa y gozosos, porque estamos viendo que se van cumpliendo para la segunda venida del Señor Jesucristo. Fue señalado para ser maestro, para enseñarnos, para discipularnos, para darnos la palabra. Fue señalado para revelar el consejo y la voluntad de su Padre de nuestra redención, para ser nuestro sumo sacerdote, para ser nuestro intercesor diario, para ser nuestro Rey. Por creer en estas dos cosas, que soy cristiano, que creo en Cristo, es por eso que ha habido, hay y habrá persecución, de diferentes maneras, diferentes intensidades, de diferentes formas. Pero hermano, esto que no te preocupe. Quien no procura, no le interesa, no usa los talentos dados por el Señor, no se preocupe. Pero sí se va a preocupar después en el día del juicio, donde ya no hay nada que decir, no hay nada que hablar, nada que hacer. Pero ¿qué dice el versículo 12? Amados, no os recomendéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como que alguna cosa extraña os aconteciese. Dice: amados, los llamados, tú y yo, los cristianos, y nos dice: no se extrañen, no se asombren, no cuestionen con el deseo de querer molestar. La persecución se va a dar. Y la pregunta es: ¿por qué? Bueno, perdón, la primera. Primero, porque es la voluntad de Dios. Así lo quiere Él. Y es para bien, es para bendición de cada uno de nosotros. Así lo quiere Él. Segundo lugar, porque el mundo no entiende a Cristo. ¿Qué nos pide Cristo? Que renunciemos al yo. ¿Qué nos pide el Señor? Que amemos al prójimo, que le acompañemos. ¿Qué dice? Ama a tu enemigo. Todo eso no lo entiende. El mundo no lo entiende y por eso nos va a acusar, por eso nos va a señalar, por eso nos va a marginar, por eso se nos va a perseguir. En tercer lugar, ¿por qué hay la persecución? Porque es una prueba. Es una prueba para ti, para mí diaria. Es una prueba que tenemos que pasar, y esta prueba cuando menos tiene 4 cosas. La primera, para que te des cuenta si tienes fe en que hay un Dios, que tienes fe en que hay un Jesús. La segunda cosa de esta prueba, para que te des cuenta si sabes, entiendes y dejas tu persona en las manos del Señor, en los brazos de Jehová. Te depositas todo en Él, en esa circunstancia, y dejas que Él sea el que obre en esa persecución, en ese problema, en esa situación. Tercero, para ver que tengas paciencia. Que seas una persona que vence, que tolera el sufrimiento, la adversidad, y que esa paciencia, que esa confianza de depender en Él y esa fe, como cuarto punto, sirva para otros, para testimonio, para atraer a otros porque quieren eso que tú tienes cuando lo manifiestas por medio de las pruebas. Persecución. Los primeros cristianos que hemos leído en la palabra de Dios, en la historia, ¿qué era la persecución? Bueno, de alguna manera lo hemos leído, lo hemos visto en películas, nos han contado que hubo fieras salvajes que se soltaban a los cristianos para que fueran destrozados, desgarrados, que eran quemados, que eran crucificados, que se les vaciaba plomo hirviendo en sus cuerpos, que se tomaba el hierro al rojo vivo y eran marcados, que se les echaba aceite caliente sobre sus cuerpos, que eran mutilados, torturados, que eran calumniados,
Los acusaban de caníbales porque querer comer la carne y beber la sangre del Señor Jesucristo. Eran acusados de romper hogares porque en la familia había creyentes y no creyentes. Eran acusados de herejes por poner a Dios antes que la tradición, por no dar el honor al César. Eran acusados de revolucionarios por anunciar la destrucción del mundo por medio de fuego. Eran acusados porque ellos decían que Cristo iba a regresar e iba a establecer su reino. Y por eso Roma los perseguía, los asediaba, los dañaba. La pregunta es, ¿cuál es nuestra persecución, hermanos? Meditemos, y yo pensaba cuando el Señor me daba su palabra, a lo mejor es una de las peores que hoy en día hay, que nos persiga la pereza espiritual. Porque cuando la iglesia primitiva era perseguida y maltratada, como ya hemos escuchado, ¿qué pasaba con la iglesia? Se multiplicaba. Pero hoy en día las iglesias es más fácil que se dividan por cualquier cosa, por aquella cosa que no hizo, que sí hizo, que sí me dijo y no me dijo. Y todo ello porque nos persigue ¿qué? La pereza espiritual. Si estuviéramos en el camino, si tuviéramos ese compromiso, esa responsabilidad, otra cosa sucedería, como en aquel entonces, en la persecución, la multiplicación de su iglesia. Pero al que se dice cristiano, al que dice yo creo en Cristo, piensa de manera diferente. Y nos lo dicen los siguientes versículos. El versículo 13 dice que en la persecución, por el padecimiento que tengamos por servir al Señor, ¿qué traerá a nosotros? Gozo. Versículo 14 dice que si somos vituperados por causa de Cristo, ¿qué recibiremos? La bendición del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, la llenura, la guía, la intercesión del Espíritu Santo. Pero el versículo 14, el versículo 15 dice, pero si tú causas problemas, si tú eres una persona que hace el mal, eres una persona que roba, eres una persona que mata, que transgredes las leyes que el Señor ha dejado, vas a sufrir, y bien merecido. Pero ¿qué pide este versículo a ti y a mí en esta mañana? El versículo 15. Pero que tú no seas uno de ellos, que tú no seas uno de ellos, que anda en ese camino que destruye, que divide, que daña. Versículo 16 dice, quien sufre por Cristo, por ser cristiano, nunca deberá de avergonzarse. Y el Señor dice y advierte y va a cumplir, si tú te avergüenzas, yo me avergonzaré de ti. Alejandro el Grande tenía un ejército, algunos hemos escuchado esta historia, y tenía con él un soldado llamado Alejandro, pero resulta que este soldado era cobarde, y él lo veía y veía su actitud cobarde, hasta que un día este rey no se aguantó y le dijo, ¿sabes qué? Cámbiate de nombre, pero si no quieres cambiar de nombre, sé un Alejandro. Bien, no sé qué pasó con este hombre después, pero me hizo meditar esta historia en que todos los que nos decimos cristianos, todos los que nos decimos cristianos porque creemos en el Señor Jesucristo, somos soldados del Señor Jesucristo, fieles, obedientes, siguiéndolo, predicando. Pero hermanos, si no hacemos esto, si no usamos nuestros dones, si no estamos dispuestos a las consecuencias de ser cristianos, como dijo este hombre, que este rey, no nos digamos cristianos. Pero si somos cristianos y creemos en Cristo, a trabajar con nuestros dones y estar dispuestos a todos, siendo valientes, que de los tales es el reino de los cielos. Amén. Bendito Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas en el cada día
que nos has regalado, Señor, dones para tener la bendición de disfrutar de ese trabajo, de ponerlos en práctica, de obedecerte, de esta manera tener, Señor, un agradecimiento a todo lo que tú has hecho, desde mandar a tu Hijo Jesucristo, de darnos toda clase de bendición espiritual, toda clase de bendición material, y que has sido fiel. Ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a responder, Señor, trabajando nuestros dones. Tú nos has mostrado los diferentes dones, pero nos recuerdas hoy estos dones principales: hablar de ti y servir al prójimo. Señor, que esta es una práctica de cada día en nosotros, que haya esa preocupación y esa ocupación, Señor, de así hacerlo. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por Cristo, en el cual hemos pedido y agradecido esto. Amén. Amén.